Bueno, retomemos entonces, no sé si va a ser la segunda y final o va a haber una parte más. Bueno, entonces, retomando el esquema inicial que hicimos acerca del método histórico, vamos a tratar de separar o explicar bien esto de lo histórico y lo no histórico. En la formación docente en la disciplina histórica, nosotros recibimos una cantidad de saberes que están desplegados o que forman parte del periodo de evolución de las sociedades, de las comunidades, de los pueblos, en su periodo ágrafo, es decir, no había documentos, no había escritura como tal, por lo tanto, eh, si bien hay un importante periodo de unos 30 o 40 mil años donde sabemos que hay manifestaciones que pueden leerse, quiero decir, decodificarse, pueden ser eh, auscultadas, percibidas y medidas, si ustedes quieren, de acuerdo a la condición simbólica y tienen un mensaje y tienen un plano estético y claramente son atribuibles a una condición de espiritualidad y de un mensaje, claro, ritual, sagrado, religioso, como ustedes quieran, y también de representación de una cantidad de conocimientos, no están en un código descifrable como son los códigos escritos. Entonces, bueno, se le puede hacer una interpretación, de nuevo, antropológica, arqueológica, pero no tenemos documento. Por lo tanto, ahí hablamos de prehistoria y en términos concretos no existe lo que llamaríamos un prehistoriador, sí existe un arqueólogo. Sería un arqueólogo el especialista, el que disciplinariamente se dedica al estudio de objetos humanos asociados a una cultura o al estudio de una cultura material no documental, que está fundamentalmente asociada a los registros, testimonios, todo lo que dejó fragmentariamente el hombre en el periodo anterior a la escritura. Ese es el arqueólogo. Estudia los objetos humanos, no solamente del periodo anterior a, a la escritura, sino sigue habiendo arqueólogos en la actualidad, pero en este caso, para el estudio de las culturas y sociedades anteriores a la escritura, cuando decimos historiador nos referimos fundamentalmente a aquel arqueólogo, que en general no es el único investigador importante ese periodo, sino que aparece también el antropólogo, en su doble condición, no solo el antropólogo como el que estudia la matriz simbólica, la matriz eh, sociogenética, simbólico-religiosa de esa comunidad, es decir, lo que explica esa cultura, sino que además aparece el etnólogo, es decir, perdón, no solo en su condición de etnólogo, sino que también aparece el antropólogo, perdón, físico, es decir, en su condición de estudio de la especie humana en términos filogenéticos, es decir, perdón, en términos filogenéticos, pero también en términos de pertenencia o no a determinado tipo humano. Para decirlo claramente, entre nosotros, en la actualidad, vemos que hay tipos morfológicamente o antropométricamente nórdicos, mediterráneos, decimos que hay un tipo africano o australiano. Eso tiene que ver para la antropología física con una cantidad de evoluciones biológicas, mutaciones, transformaciones a través del tiempo de las características de un tipo humano, anatómicamente, antropológicamente. A esto me refiero con antropométrico. Bien, eh, bien, el antropólogo físico entonces tiene un lugar muy específico en el pasado remoto de las comunidades porque a la vez que explica qué hacía ese hombre cuando producía tal tipo de utillaje lítico,
también explica ese hombre en términos de nuestros antepasados. Y es fundamental. Entonces, arqueólogo y antropólogo. Tengan en cuenta que cuando digo esto me estoy refiriendo a dos de los investigadores que en realidad descubren y nos muestran el pasado, en algún caso, asociado a las momias que los incas, ¿no? El dominio inca dejó en un, este, en un monte de Catamarca, digamos, ¿no? Eh, bien, o obviamente lo que todos reconocemos como es la meca de las momias de Egipto, eh, o u otra forma de enterramientos. Entonces, en todos esos casos aparece ahí el antropólogo explicando la razón de ese enterramiento, pero también explicando, de acuerdo a el registro temporal o cronológico, la datación de ese tipo humano y su condición filogenética. Es decir, qué tipo humano era humano, la primera pregunta, si hablamos de cientos de miles de años o millones de años. Muy bien, entonces, paremos un poquito acá. Es decir, ustedes como estudiantes están en muchos espacios, por lo menos en dos de estos años, pero después van a estar en muchos espacios estudiando estas comunidades donde no había documentación. Entonces, todos esos testimonios, para que se conviertan en fuentes, y retomamos lo que dijimos antes, la fuente es aquella que directamente nutre al historiador, o en este caso al prehistoriador, de la información con la cual va a interpretar el periodo, va a responder su pregunta. Y los testimonios son estas instancias fragmentarias que se hallan como un registro intencional o no intencional de los hombres en su vida remota. Bien, los tenemos, estos testimonios los tenemos de tipo intencional o no intencional, y los tenemos de tipo material, arquitectónicos, los tenemos biológicos. Bien, ¿qué es lo más importante? Bueno, doy un ejemplo. Un biológico sería un resto fósil, un fragmento de hueso de un animal, pero si hay de un hombre, fundamentalmente es central porque designa ahí la aparición. Pero podemos tener un hueso de un animal con una punta de flecha incrustada y sabemos que eso fue la acción humana de cacería. Aunque no aparezca el hueso humano, ahí hubo un hombre. Bien, entonces, todos estos yacimientos, instancias donde encontramos una constelación de objetos fragmentarios o totales que necesitan ser develados, estudiados, y que en muchísimos de los casos, en la mayoría, no fueron intencionales. Es decir, la muerte o una condición no esperada encontró a esos sujetos protagonistas de ese acontecimiento, que podía ser trivial, una escena de casa, y nos da una cantidad de información acerca de cómo vivía, qué construía, cómo era el espacio en el que habitaba, en fin. Eh, y por otro lado tenemos algunos, en las últimas décadas anteriores a la neolitización, es decir, yo diría los últimos 50.000 años, están tramados por muchos yacimientos en donde encontramos, por ejemplo, un museo a la vista, digamos, una escena pictórica o escenas pictóricas de una gran belleza en Lascaux, en Altamira, o en el caso del sur de la Argentina, en las cuevas Las Manos Pintadas, escenarios donde una comunidad dejaba registrado por un método anterior a la escritura una escena claramente ritual, pero que a la vez es una manifestación inocultable de una forma de cosmovisión, de una forma de explicitación o emisión de su marco de relación con el medio.
generalmente son asociadas a formatos religiosos, mágico-naturalistas. Bueno, en fin, estas obviamente son intencionales. Tal vez uno diría que no son intencionales en el sentido de que no fueron dejadas exclusivamente para que viniesen eh, generaciones muy posteriores a su vida a interpretarlas y saber de ellos. Este sería el objetivo que persigue aquel que escribe un libro o dice yo, Madariaga, eh, invadí, dominé a tal pueblo, construí un imperio. Ese era otro ejercicio del testimonio bien intencional e histórico y documental. Muy bien, volviendo entonces ahora a los testimonios. Para interpretar ese pasado remoto, está claro que los que estudiamos historia tenemos que saber cuál es la secuencia de disciplinas que se reparten la complejidad de ese escenario, eh, de un escenario desconocido pero mucho más complejo que el actual en términos de una dinámica muy alejada que demanda una reconstrucción a través de muchísimas disciplinas. Entonces, toda disciplina que estudia en el pasado tiene como primera obligación, el historiador la tiene, el arqueólogo también, el antropólogo, etcétera, la datación. Es decir, datar quiere decir ubicar cronológicamente, y esto la mayoría de las disciplinas lo hacen a partir de un estudio por pérdida de minerales de aquel objeto encontrado, sea si es un registro fósil, un resto fósil, la cantidad de carbono, la cantidad de, eh, de otros minerales, de otras sustancias perdidas, puede ser flúor. Eh, Ahí dependemos de ciencias o disciplinas geofísicas, físicas y en algunos casos químicas. En algunos casos también asociadas a lo biológico, ¿no? Eh, Bien, ¿cómo realizan los investigadores en el caso de la seguridad de que una comunidad habitaba una región determinada, es decir, eh, el, el área de convergencia de algún curso de agua en un ámbito muy árido? Mira, la seguridad es que las barrancas o alguna región va a tener sedimentos, restos, que van a explicar buena parte de la presencia de aquel hombre. Entonces, a esto se le llama prospección. Todas las disciplinas que estudian este pasado y lo buscan en un medio remoto, tienen que estudiar lo que se llama el libro de la tierra. ¿Mm? Esto que estoy diciendo lo van a encontrar en un texto que yo les voy a dejar, que es Alimen y Steve, Prehistoria, es el primer volumen de la colección de Historia Universal del siglo XXI. La prospección es una mirada que busca, ¿no? La prospección, una mirada que busca ese escenario que es invisible. Por ejemplo, en dónde habitaron, en qué lugar estarán los restos, sería la pregunta. Entonces, bueno, hay algunas prospecciones que son sencillas, como eh, la de el reconocimiento por la gramilla, el color de la gramilla o ciertas características externas de una región delatan la presencia de algunos minerales más que otros, y esa coloración y esos minerales dependen de la cantidad de eh, composición orgánica que haya en ese suelo, y esa composición orgánica es más compleja y más proclive a la feracidad cuando tiene fósforo, y esto deriva de la descomposición de restos orgánicos. Eh, entonces, como les decía, la posibilidad de tener una prospección de este tipo, que es directamente ocular, a veces se realiza no solo por vía terrestre, sino por vía aérea, con fotografía infrarroja, se lleva a cabo debajo de los océanos con alguna tecnología más sofisticada.
Hay fotografía que permite una coloración para encontrar estos minerales que yo les mencionaba, el caso del fósforo, y a partir de ahí la excavación o la búsqueda no es a ciegas. Eh, Bien, vayamos al tema del libro de la Tierra y la datación. Quedó claro que las disciplinas que entonces van a ubicar a las sociedades y a las comunidades en ese pasado remoto son el arqueólogo, el antropólogo, eh, centralmente, ¿no? Ahora, lo van a hacer en un medio natural, que es la Tierra. La Tierra tiene una disciplina que lo estudia, que es la geología, y el último estrato de las distintas capas o estamentos o estadios, ¿no? De la Tierra es este, aquella capa en donde llevamos a cabo las actividades de penetración e intercambio eh, con lo natural, con el suelo. Bueno, es estudiada por la geomorfología. Bueno, la geomorfología tiene eh, una disciplina que es la estratigrafía. La estratigrafía nos permite conocer perfectamente las características del suelo último, el suelo que habitamos, pero también de los suelos o de los estratos en donde hallamos esos fragmentos del pasado remoto. Entonces, un geólogo y un geomorfólogo finalmente, a través de la estratigrafía, reconocen y pueden datar en términos de su relación con ese estrato a qué periodo pertenece. Datar, repito, es ubicar en términos cronológicos con un error estimado. De la misma manera que se lleva a cabo esta datación con la estratigrafía, después se someten esos restos o pueden someterse a la datación a través de el radiocarbono, o el carbono 14, mejor dicho, y otros. Bien, pero a su vez la estratigrafía tiene dos disciplinas que obviamente son de laboratorios, ¿no? De laboratorio, que es el estudio sedimentológico. Sedimentología es cómo se fueron consolidando, integrando las sustancias bióticas y no bióticas y minerales y organismos que se fueron sumando a esa cadena y a ese proceso natural, y que pueden ser vistas desde dos estudios. Un estudio que es el de la morfoscopía, qué forma tiene el suelo, ¿no? Por decirlo claramente, ustedes distinguen perfectamente un suelo rocoso, una grava, arcilla, de un suelo cultivable en la actualidad. Pero también, si recorremos un poco y encontramos algunas zonas, vemos zonas que han sido lacustres y que tienen una alta salinidad, en donde no crece nada y vemos la capa de sal, en fin. También podemos asistir a un terreno donde se ha depositado una ceniza volcánica por una erupción reciente. Bueno, piensen que eso también queda sedimentado. Bien, todo esto permite también estudiar con otra disciplina que se llama granulometría las unidades de ese suelo, y que lo que nos explican es si ese suelo es producto de una fractura o fuerza de compresión que le ha provocado esa unidad que exhibe. Está claro que uno se va de vacaciones y dice habitualmente: me fui a una playa de arenas blancas y finas, casi algo insustancial o etéreo, y entonces va a otra playa y encuentra que en realidad los gránulos que componen esa arena son mucho más grandes, y encuentra que se están fracturando en esa playa una cantidad de eh, restos de moluscos que después van componiendo una arenilla. Bueno, este proceso erosivo que llevan a cabo los mares, el viento,
las propias fuerzas orogénicas determinan la composición de suelos. Bien, entonces, tenemos el antropólogo, el arqueólogo, y tenemos lo que podríamos llamar estas ciencias de la Tierra, que hacen que todos los investigadores de este pasado remoto tengan que acudir necesariamente a un formato de respeto del libro de la Tierra. Esto quiere decir que una vez que yo desmonté la primer capa para ir avanzando, cuando digo avanzando quiero decir estoy yéndome hacia el pasado, lo más remoto está más enterrado. Salvo que la Tierra haya generado una fuerza orogénica que produce una altitud y entonces después exponga esta capa, por ejemplo, se parte una zona y queda así. En esta zona yo logro ver una estratigrafía que me muestra en la superficie algo que en realidad hubiese estado mucho más internamente. En ese caso el geólogo, el geomorfólogo, el estratígrafo tienen una tarea fundamental sin la cual ni el antropólogo, ni el paleontólogo, ni el arqueólogo puede avanzar mucho más. Bien, dicho esto, ¿qué hacen estos científicos del libro de la Tierra? Lo que hacen es fotografiar y establecer coordenadas muy precisas e ir registrando cada etapa que van destruyendo. O sea, a medida que van corriendo metafóricamente las hojas de ese libro de la Tierra, lo van registrando para no destruir las condiciones en las cuales fue hallado ese testimonio que después se convierte en fuente. Bien, tenemos que sumarle a estas ciencias de la Tierra otra que es la glaciología, porque sabemos que desde que el Sapiens está expandiéndose por la Tierra, tuvo que luchar con periodos de clima muy hostil llamados glaciaciones, en donde buena parte de la superficie terrestre fue cubierta por glaciares. En su retiro, los glaciares generaron una erosión que ha dejado en las cordilleras y en nuestras praderas, en fin, una topografía, una forma del terreno que es bien reconocible para estos estudiosos. Ahora, esa glaciología también se vincula con otra disciplina que pertenece a la geografía, pero de otro ámbito, que es el de la atmósfera. Es decir, nuestro clima actual, que nos da bastante que decir respecto de su cambio acelerado, también tuvo momentos de cambio muy acelerado y no tan acelerado en el pasado remoto. Así que las fuerzas naturales, la cercanía del Sol, el eje de la Tierra, alteraciones que todavía no sabemos del todo, dieron un ciclo de enfriamiento que generó esto que llamamos glaciares. El paleoclimatólogo puede explicar las condiciones generales del clima. La glaciología nos acerca a la acción, formación y retiro de los glaciares. Con todo esto tenemos el escenario en el cual un arqueólogo, un antropólogo, un paleontólogo puede acudir para encontrar su nicho de explicaciones. Ahora tendríamos que ir por el lado de las, digamos, ciencias biológicas. Junto al hombre convivieron, o el hombre convivió con y usó plantas, vegetales, y cazó y se asoció con animales de múltiples maneras. El hombre, además de usar hueso, probablemente antes que además de usar piedra, usó huesos. Y suponemos que antes usó fibra vegetal, usó maderas, usó ramas, que obviamente el tiempo no los trajo para su estudio hasta la actualidad, salvo que se fosilizaran.
que la fosilización permitiera su estudio, sino la corrupción de esa fibra vegetal no nos permite su estudio. Pero sí eh, el de los minerales y en este caso el de los restos óseos. Bueno, buena parte de los restos que nos han llegado son vegetales y animales. Entonces, la biología aporta no solo para la anatomía humana, sino para todos los animales que convivieron con el hombre y se extinguieron. Digo, como ejemplo, en nuestra zona aquí, digamos, el megaterio, ¿no? El, el gran armadillo, el gliptodonte, al norte los mamuts, sabemos que fueron objeto de la caza o del terror de los hombres que convivían con ellos, felinos también extintos, mamíferos cuadrúpedos, distintos tipos de arce, caribú, eran básicamente el alimento de muchas comunidades. Por lo tanto, en muchos casos, el hallazgo de restos óseos humanos fosilizados, restos fósiles de animales, debe ser estudiado y explicado y asociado a través del estudio de la paleontología. Estudian los animales extintos. Y también con los paleobotánicos que estudian a esos organismos vegetales también desaparecidos, que en algunos casos lo podemos encontrar en las deposiciones humanas o lo encontramos en el resto de las cenizas en las que el hombre cocía sus alimentos o en forma aleatoria con piedras o acciones diversas. Bien, dentro de esos registros resulta muy interesante la de algunas partes de los organismos vegetales extintos, por ejemplo el polen, porque explica buena parte del circuito de difusión y ampliación, expansión de una especie, y esto está muy asociado al estudio de del propio salto cualitativo de la principal revolución remota del hombre, que fue la neolitización, es decir, el salto a la producción de alimentos. Así que el polen es fundamental. Hay una disciplina que es la palinología que estudia específicamente el polen. Bien, y otra que estudia también dentro de lo que podríamos llamar las ciencias biológicas, en el caso de los vegetales, los anillos de los troncos, la dendrocronología. Ustedes saben que las especies tienen un crecimiento que se puede contar por cada anillo en el tronco, en un corte, una sección de su tronco. Esto nos permitiría en muchos casos asociar un yacimiento con un tronco fosilizado o un resto que puede ser asociado al paso del tiempo a partir de esta contabilidad. Bien, entonces con esto más o menos compusimos las disciplinas que estudian los testimonios del pasado remoto. Entonces, podemos dar ejemplos más concretos en el caso de la arqueología. El arqueólogo, que finalmente es el que trata de dar explicación a la forma de pensar, de vivir, de actuar y de sentir de aquel antepasado que no tenía escritura, lo puede hacer a partir de una cantidad de testimonios. En algunos casos tenemos testimonios monumentales como grandes ruinas, aunque no hubiese escritura. En el caso de muchas comunidades que alteraban el suelo pero que dejaban inscripciones pictográficas o pictóricas, como dije claramente en el caso de las cuevas de las manos pintadas o las cuevas de Altamira, de etc. Bien,
Em, bien, creo que con esto más o menos aclaramos o pusimos en un cuadro el recorrido de estudios, de disciplinas que hacen falta para el periodo prehistórico. Ahora, cuando un historiador este, se pone a trabajar sobre una comunidad pasada, puede ser que esa comunidad diste de nuestro presente, como les decía la vez anterior, en la entrada anterior, tenemos que ir como un antropólogo a una cultura que desconocemos. Aunque digamos, tenga escritura. Entonces, ahí ya empezamos con esta cuestión. Los documentos, los propios documentos que utiliza el investigador, eh, primero como testimonios y después los convierte en fuentes porque les sirven, porque dan respuesta, están escritos en otra lengua, están escritos en otro soporte, puede ser un cuero, un papel, perdón, un papel. Si no había papel, ese papel podía ser la hoja de una planta, el famoso papiro, digamos, ¿no? El cuero de cabra estirado, una piedra, arcilla. Bien, en todas estas superficies el hombre dejó inscripciones, eh, primero eh, con la intención de que no fuesen descifradas, sagradas, hieros, ¿no? Grafos, jeroglíficas, es decir, crípticas, tratando de que no fuesen descubiertas, y después lo utilizó de manera comunicativa para registrar y para comunicar, y en ese caso el historiador se encuentra con que el periodo que va a estudiar hace fundamental que reconozca ese código. Ahora, cuando domina ese código, digamos, sabe egipcio antiguo, digamos, sabe la lengua en la que se escribía, el demótico, o ha estudiado egiptología y sabe algo de los jeroglíficos. Aún así, se puede encontrar con un testimonio en el cual lo primero que tengamos que saber es las condiciones a partir de las cuales este soporte, arcilla, tablilla de barro cocida, ¿no? En el caso de los húmeros, un papiro, un papel reescrito, documentos antiquísimos, necesitan de una disciplina en particular que estudia la escritura antigua y se llama paleografía, grafos de estudio y representación, ¿eh? En este caso escritura,